Vamos a hablar de economía a propósito de la entrevista que otorgó el presidente del Estado, don Luis Arce Catacora, a la red nacional Cadena A, entrevistado por el periodista Jorge Tejerina. Ha dado interesantes datos también a propósito que vamos a ir analizando en los siguientes minutos. Para esto nos acompaña el analista económico Omar Velasco. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido a TV Radio. Muy buenos días, Wilson. Un gusto saludarte. Un saludo a Nicky también. Es un gusto estar nuevamente en tu mañana. Bien, gracias, Omar, por la asistencia a esta entrevista. El presidente Arce ha afirmado que la economía boliviana crece, se ha descartado la devaluación de la moneda y garantiza baja inflación con la política de producción, industrialización y sustitución de importaciones. Además, ha mencionado que los organismos internacionales proyectan la tasa de crecimiento económico muy baja para Bolivia. Sin embargo, el país tiene una economía resiliente y siempre ha revertido aquello. Además, ha destacado la tasa de inflación más baja de la región. Queremos conocer la lectura que tienes con respecto a este tema, Omar. Bueno, en principio ha sido muy positivo que el presidente no se dirija a la población, aunque sea de manera indirecta, ¿no? A través de la entrevista, ¿no? Porque seguramente la población quiere escuchar, ¿no? De boca del propio presidente, ¿no? Cómo va a estar la economía, ¿no? Hacia adelante, quiere, por supuesto, que se le dé más certeza. Creo que el discurso del presidente ha dado tres, digamos, señales de tranquilidad, ¿no? Tres señales de estabilidad, ¿no? Que se refieren, digamos, a lo que tú estabas señalando. Primero, que no se va a devaluar la moneda, que se va a mantener la subvención, y tercero, que la economía va a seguir creciendo, ¿no? Incluso por encima de las proyecciones macroeconómicas de los organismos internacionales. Entonces, digamos, haciendo un poco el repaso de cada uno de estos puntos, en el tema, por ejemplo, cambiario, lo que el presidente, digamos, analiza y entiende es que los países que han seguido esta política de devaluación no les ha ido bien, ¿no? Porque una vez de que se realiza la devaluación, lo que normalmente pasa es que los precios de la economía tienden a aumentar porque hay un impacto sobre los bienes importados, ¿no? Y esto a la larga genera en realidad que el efecto de la devaluación tienda a ser contraproducente, porque por ejemplo se incrementan los precios o generan una apreciación del tipo de cambio real. En ese sentido, el presidente ha descartado esta posibilidad. Del otro lado, lo que también ha mencionado, que no se va a levantar la subvención porque entiende que sería bastante digamos, es una salida monetaria, una salida, digamos, de elevar el precio, pero es una salida coyuntural. En realidad, lo que él apunta es a darle una salida estructural al tema de la subvención y también, digamos, que no necesariamente es de corto plazo, ¿no? Sino que va a llevar su tiempo. En ese sentido, lo que él señala es la necesidad de, digamos, romper esta dependencia que tiene la economía boliviana con los hidrocarburos clásicos, ¿no? Para lo cual es necesario, por ejemplo, acelerar este proceso de sustitución de importaciones, ¿no? Porque en la medida que el país pueda ser capaz de producir sus propios combustibles, no será autosuficiente en la generación de energía, por supuesto que va a tener la capacidad, digamos, de reducir este costo fiscal, de lo cual ya hay un avance, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se ha generado un ahorro de $100 millones gracias a que el país produce etanol, ¿no? Que es un aditivo que, digamos, ayuda a la producción de gasolina, ¿no? Luego está, por supuesto, estas plantas, ¿no? Las plantas de biodiesel, una de las cuales se espera que este año comience a arrancar y la otra, digamos, hacia el final del próximo año, que hasta el 2025 generarían un ahorro de cerca de $1.200 millones, ¿no? A la economía nacional, ¿no? Es en ese sentido que la apuesta por, digamos, la diversificación de la matriz energética es en realidad el camino, digamos, más responsable que se tiene que realizar para, digamos, reducir este peso fiscal que actualmente tienen los hidrocarburos, ¿no? Y finalmente está, por supuesto, el tema del crecimiento económico, ¿no? Lo que él ha destacado es que cuando él llega al gobierno encuentra una economía, digamos, bastante deteriorada, ¿no? El crecimiento económico era negativo en cerca de 9%. Se han tenido
tenido que implementar políticas de reanimación de la demanda interna bastante agresivas, ¿no? Como ha sido, por supuesto, el bono contra el hambre, ustedes recordarán, la recuperación de la inversión pública que había sido, de alguna manera, limitada durante el gobierno de transición. Está, por supuesto, estos créditos a la sustitución de importaciones que tienen una tasa prácticamente de cero, ¿no? Entonces, son estas políticas, entre otras, las que han permitido que la economía nacional recupere, ¿no?, esta senda de crecimiento económico y volver a estar entre los principales países de mayor crecimiento regional. Bien, ahora, Omar, siguiendo en esa misma línea de tu análisis, con respecto también a esta situación de la subvención a los carburantes, un tema muy importante también que ha dado mucho que hablar, ha sido la creación de plantas de biodiesel, ¿no? Se habló también de la producción de alcohol anhidro, que también se puede hacer una combinación con la gasolina. Esto más o menos tratando de ayudar esto a la subvención, bajar los índices de la subvención un poquito para más adelante. ¿Cómo lo ves este tema? Bueno, lo que hay que entender que, la salida al costo de la subvención no puede ser su eliminación. Eso es una, salida política económicamente inviable, ¿no? Porque, por un lado, lo que hay que entender que quienes más se benefician con la subvención es el aparato productivo nacional, porque somos una economía, por supuesto, que depende de tener bajos costos de transporte también para poder exportar nuestros bienes al exterior, ¿no? Más del 60% de las importaciones de diésel, por ejemplo, se destina a la agroindustria, ¿no? Que eso luego se convierte en exportaciones. Entonces no se puede, elevar el costo, de manera sustancial, porque eso encarecería y nos quitaría competitividad. Del otro lado, el problema también está en los propios consumidores de a pie, porque en realidad quienes, se verían afectados eventualmente ante un levantamiento de la subvención, serían las familias de menores ingresos. La razón es bastante simple, porque el gasto que le destina una familia, de ingresos bajos, como proporción de su ingreso, a la compra de combustibles, a la compra de, al uso de gasto en pasajes, ¿no? Genera un efecto multiplicador, ¿no? Exactamente. Claro, generaría eso. Pero con mayor, incidencia en las familias de menores ingresos, porque, repito, la participación del ingreso, del gasto en el ingreso para estos hogares es menor, a comparación de las familias grandes, ¿no? De familias de ingresos altos, donde, ellos destinan su gasto a otro tipo de bienes. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, en realidad lo que hay que entender es que este proceso de sustitución de importaciones y de industrialización, que nos va a llevar, en un mediano plazo, a dejar de depender de los hidrocarburos, va a tomar todavía su tiempo, ¿no? Esto es un proceso gradual de sustitución y de reducción de la subvención, ¿no? Consecuentemente, está, por supuesto, el tema de las plantas de biodiesel. Está también esta planta que va, reciclar los residuos de aceite, que también espera producir combustible, ¿no? A partir del reciclaje de los aceites. Por supuesto, el uso del alcohol anhidro ha permitido también que la economía, pueda reducir esa dependencia. Pero creo que a mediano plazo el principal energético que va a ayudar, ¿no?, a este cambio en la matriz energética es la industria del litio, porque en el plan de industrialización se ha advertido la creación de 42 complejos industriales en torno a la economía del litio, ¿no? El presidente en su discurso señalaba que como primera parte, como primer avance va a ser el desarrollo de la química básica, ¿no? Donde por supuesto se va a poder generar también, varios derivados que van a permitir generar, primero, mayores ingresos a la economía, mayores divisas y obviamente ir reduciendo esta dependencia que actualmente tenemos. Muy bien. Bueno, Omar, las palabras del presidente fueron las siguientes en algún momento: tenemos estabilidad económica, la economía crece y decepcionaremos a organismos internacionales porque creceremos más de lo que ellos proyectan. ¿A qué se refiere con esta frase el presidente, por favor, Omar? Bueno, lo que el presidente está, tratando de enfatizar es el hecho de que estos organismos internacionales, ¿no?, que tienen con cierta regularidad, ¿no?, a presentar, proyecciones macroeconómicas de los países, de alguna manera tienden a hacer, una evaluación bastante más conservadora, ¿no?, hasta cierto punto pesimista de las economías, eso no solo de Bolivia, sino es a nivel internacional.
internacional, porque el énfasis que le dan estos organismos es a la identificación de riesgos. Ellos ven, digamos, tratan de identificar riesgos potenciales que puedan tener los países, y es en base a esos riesgos que sus evaluaciones de crecimiento tienden a ser, digamos, de alguna forma, digamos, sesgados, ¿no?, a esa percepción. Consecuentemente, lo que el presidente ha tratado de demostrar, de decir, es que en años anteriores de la economía boliviana ha crecido siempre por encima de las proyecciones que han sacado estos organismos internacionales, y lo cual, digamos, se va a mantener, ¿no? Está, por supuesto, bastante confiado de que, digamos, el aparato productivo va a seguir, digamos, dinamizándose. El plan de inversiones que se tiene para los próximos años van a permitir que la economía boliviana siga siendo una de las economías de mayor crecimiento, y consecuentemente, digamos, los organismos internacionales no van a poder, digamos, tener una buena predicción del comportamiento de la economía nacional. Además, lo vamos a decepcionar a estas proyecciones que ha dado los organismos internacionales, decía el presidente. Bueno, Omar, ya para finalizar, hubo voces que daban cuenta de que el modelo económico comunitario, productivo, ya estaba en decadencia. Dijo el presidente, está más vigente que nunca esto ante el fracaso del modelo neoliberal. Con estos tres pilares fundamentales, la fuerte inversión pública, la redistribución de los ingresos y la industrialización con sustitución de importaciones. ¿Cómo lo ves tú? Lo que en realidad es, yo diría que hay que ver es que han habido algunos anuncios, digamos, con cierto contenido más político que económico, ¿no? Y algunos vinculados, digamos, al sector empresarial, ¿no? En días anteriores, ¿no? Las nuevas autoridades, ¿no?, en Santa Cruz han hecho justamente esta descalificación crítica, ¿no?, entendiendo de que habría llegado, digamos, el modelo económico a su agotamiento, ¿no? Ahora, lo que hay que ver es que en realidad los empresarios privados, ¿no?, por supuesto tienen cierta desconfianza, voy a decir, sobre digamos, el manejo económico del Estado, cuando no debería haber, porque en realidad el sector privado ha sido el que más se ha beneficiado del modelo económico, ¿no? Digamos, las utilidades de las empresas se han incrementado fuertemente gracias a que la demanda interna se ha reactivado en el país. No hay que olvidar de que se ha, digamos, incrementado la clase media, y esta clase media compra bienes y servicios. Entonces, quienes se han beneficiado, por supuesto, han sido los empresarios. El modelo económico ha permitido, por ejemplo, aumentar, digamos, de manera significativa la cantidad de carreteras construidas en el país. Quienes se benefician, por supuesto, de esas carreteras son los empresarios privados, porque eso les permite, por supuesto, hacer que sus productos puedan transitar de manera más rápida a los mercados y, por supuesto, generarles un ahorro en costos. Los empresarios se han beneficiado también, por supuesto, de las políticas del modelo de redistribución del ingreso, ¿no? Porque la mayor generación de demanda ha permitido que ellos tengan mayor también capacidad de ventas, ¿no? Y finalmente también el tema del crédito productivo, porque ha sido en este modelo económico que se ha, por supuesto, digamos, incentivado la otorgación de créditos con, digamos, facilidades que no habían anteriormente, ¿no? Con, digamos, ya con esta colaterización tradicional que había, ¿no?, para poder acceder al crédito. Esto ha permitido, por supuesto, que el sector productivo se dinamice. Consecuentemente, yo diría que más bien han sido más unos mensajes, ¿no?, digamos, con cierto contenido político, y que también la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que se ha reunido también con el presidente en días recientes, ha entendido que el modelo económico está siendo, digamos, o sea, está cumpliendo su objetivo, y es en realidad lo que se requiere es de buscar cierta complementariedad entre el Estado y el sector privado. Bien, gracias, Omar, por darnos también a conocer tu criterio, tu análisis también con respecto a este tema, para ir entendiendo también algunos términos que ha realizado el presidente en esta entrevista que ha realizado. Gracias, Omar, te vamos a tener en una próxima oportunidad. Muchas gracias, querido Wilson, Nicky, hasta otra oportunidad.